Y Acab dio la nueva a Jezebel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezebel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque la jornada es muy grande para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios Horeb. De ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz suave y delicada. Y al oírle Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Thank you, Luis. Gracias. Good morning, everybody. Buenos días todos. It's a delight for me Es un placer para mí to be here worshiping with you this morning. estar aquí adorando con ustedes esta mañana. Our scripture reading this morning Nuestra lectura de la Escritura esta mañana is set within a particular period of ancient Israel's history está puesta en un periodo muy particular de la historia antigua de Israel, when the kingdom of Israel cuando el reino de Israel is divided está dividido into a southern and a northern kingdom, en un reino del norte y del sur. and the very wicked king Ahab Y el rey muy malvado, Acab, rules the northern kingdom. es el que reina en el reino del norte, And he has married a queen. y él se ha casado con una reina. Her name is Jezebel. Su nombre es Jezebel, She comes from the area of Phoenicia viene del área de Fenicia, up to the north of Israel. del norte de Israel. And Jezebel has brought with her Y Jezebel ha traído junto con ella, from her hometown of Sidon, de su pueblo de Sidón, de natal, the worship of the god Baal, la adoración del dios Baal, a false god, un dios falso, but a very attractive pero god un dios muy atractivo for the Israelites. para los israelitas. So this is the context Así que este es el contexto in which we meet the prophet Elijah. en el que venimos a encontrarnos al profeta Elías. He's a prophet, Él es un profeta, so he's a messenger of God así que es un mensajero de Dios, who's called to proclaim God's word que es llamado a proclamar la palabra de Dios and to oppose kings and queens y a oponerse a los reyes y reinas who depart from God's word. que se apartan de la palabra de Dios. And that's what we find him doing Y esto es lo que encontramos que él está haciendo already in 1 Kings 17, ya en Primera de Reyes 17, where he confronts King Ahab donde confronta al rey Acab and tells Ahab y le dice a Acab that because of his wickedness, que por su maldad there's going to be a drought in the land. va a haber una sequía en la tierra. Baal Baal is not in charge of the weather. no está a cargo del clima. The living Lord God El Dios viviente es nuestro Señor. is in charge of the weather. Él está a cargo del clima.
And that's important Y eso es importante, because you have to understand porque tienes que entender that Baal was a storm god. que Baal era el dios de las The tormentas. people who believed in him La gente que creía en él thought he was in control of the weather. pensaban que él era el que controlaba el clima. So the prophet pronounces a drought Así que el profeta anuncia una sequía to demonstrate who's really in para charge. demostrar quién de veras está a cargo. And in chapter 18, Y en el capítulo 18, God remains in charge. Dios permanece a cargo. The battle between the Lord and Baal La batalla entre el Señor y Baal becomes public se hace pública. just as the drought is coming to an end. Así cuando está a punto de acabar la sequía, Summon the people from all over Israel llaman a la gente de todo Israel to meet me on Mount Carmel, se encuentren conmigo, que se me reúnan en el monte Carmelo. says Elijah to Ahab. Le dice Elías a Acab. And so the people show up Así que la gente va y se reúne along with the prophets of Baal, junto con los profetas de Baal and there's a competition. y hay una competencia. It's a competition involving fire. Es una competencia que involucra fuego. The God who answers by fire, El Dios que te responda por fuego, he is God. ese es Dios. That's the agreement that Elijah makes with the crowd. Ese es el acuerdo que Elías hace con la gente. Again, why fire? ¿Por qué, una vez más, por qué fuego? Because Baal is a storm god. Porque Baal es el Dios del fuego, de la tormenta, perdón. His weapons are thunder and lightning. Sus armas son los truenos y de relámpagos. And rayos. the fire from heaven here, of course, is lightning. Y el fuego del cielo, por supuesto, aquí es el rayo. So the question is, Así que la pregunta es, can the storm god bring lightning on the earth? ¿puede el Dios de las tormentas traer de relámpagos del cielo? Because if he cannot, Porque si no puede, he's not a living God. no es un Dios viviente, He's just an idea. es solamente una idea, He's a fiction. es una ficción. So the contest begins. Así que con la competencia empieza. The prophets of Baal Los profetas de Baal call on their God all morning, claman a su Dios toda la mañana, but their calls go unanswered. pero sus llamadas no son respondidas. There is nobody at home. No hay nadie en casa. They dance around the altar Danzan alrededor del altar to try to get their God's attention, para tratar de llamar la atención de su Dios, but Baal does not answer. pero Baal no responde. Shout louder, Elijah says. Griten más fuerte, les decía Elías. Surely he is a God. De seguro es Dios. Perhaps he is deep in thought, A lo mejor está muy concentrado, or busy, or traveling. o ocupado, o de viaje. Maybe he is sleeping A lo mejor está durmiendo. and must be awakened. Debe ser despertado. A real God would be able to answer prayer. Un verdadero Dios debe ser capaz de responder oración. A living God would not need his worshippers to shout, Un Dios viviente no necesita que sus adoradores le griten. and shouting louder would make no Y difference, gritar más fuerte no hace diferencia. because a real and living God Porque un Dios verdadero y viviente does not have to deal with human limitations. no tiene que lidiar con las limitaciones humanas. A real God would not be prevented Un verdadero Dios no se evitaría, from answering o sea, prayer no dejaría de responder la oración because he is deep in thought, porque está muy concentrado en otros pensamientos or on a journey, or asleep. o de viaje o dormido. In fact, the Bible says about Israel's God, De hecho, la Biblia dice acerca del Dios de Israel, he who watches over you el que te cuida will not slumber. no se dormirá, He who watches over el Israel que guarda a Israel will neither slumber nor sleep. no se dormirá ni se quedará dormido. A living God might be found in deep thought, Un Dios viviente podría ser encontrado en profundos pensamientos, but it wouldn't make him oblivious to prayer. pero no le iba a hacer que dejara de lado, que se olvidara de la oración. A living God would certainly not be found on a journey Un Dios viviente ciertamente no se iba a encontrar que andaba de viaje or asleep, o dormido, and he would certainly not be busy. y ciertamente no estaría ocupado. That's the other thing that Elijah suggests about Baal, Esa es la otra cosa que Elías sugiere acerca de Baal. and this is a very risky joke, Y esta es una broma muy riesgosa, because the Hebrew here porque el hebreo aquí refers to somebody se refiere a alguien who is busy in the washroom. que está ocupado, pero en el baño. It refers to somebody Se refiere a alguien who is relieving que himself. está liberándose a sí mismo. Perhaps Baal is in the washroom, Quizá Baal fue al baño, says Elijah. le dice Elías. Or perhaps he's having a lunchtime nap, a siesta. O quizás está haciendo una siesta después de la comida. Or perhaps he is daydreaming. O a lo mejor está absorto en sus Or has gone pensamientos. away. O se fue. So you see, he's pretty brutal with these guys. Así que puedes ver que es bastante
punzante con estas personas. Shout louder, he says. Grítale más fuerte, les decía. And they don't get the joke. Y ellos no les gusta la broma. So they do shout louder. Bueno, entienden que era broma y empiezan a gritar más fuerte. And then they begin to slash Y themselves empiezan a cortarse a sí mismos with swords and spears. con dagas y espadas. And they continue with all of Y this continúan con todo esto throughout the entire day and into the evening. todo el día y hasta entrando la noche. But nothing works. Pero nada funciona. There was no response. No hubo respuesta. No one answered. Nadie contestó. And all of this leads on Y todo esto nos lleva to a mighty victory over idolatry, a una maravillosa victoria, poderosa victoria sobre la idolatría, because the living God does answer Elijah. porque el Dios viviente sí responde a Elías. There's a victory on the Hay una mountaintop. victoria en el tope del montaña. And I say all of that to begin with, Digo todo eso para empezar, to say what is obvious to us. para decir lo que es obvio para nosotros. It's a very wonderful thing Es una cosa muy maravillosa when our Christian lives are going well. cuando nuestras vidas cristianas van bien. What a wonderful thing it is Bueno, qué cosa tan maravillosa es when we prophesy or preach, cuando profetizamos o predicamos and those who hear us fall down y aquellos que nos escuchan caen and cry out, y claman, as they do in this story, como lo hacen en la historia, "The Lord, He is God." el Señor, Él es Dios. How fantastic it is Qué fantástico es when we take a stand for God cuando nos ponemos delante de Dios against the en majority, contra de la mayoría, against the entire en culture, contra de toda la cultura, and God vindicates us, y Dios nos reivindica and everyone sees it. y todo el mundo lo ve. How easy it is then Cuán fácil es entonces to believe that God loves us. creer que Dios nos ama. The signs of His love lie all around Las us. señales de su amor están por todos lados, alrededor de nosotros. Everywhere we look, we see blessing. A donde quiera que volteemos vemos bendición. There may be a drought, Quizá haya una sequía, but not where we're living. pero no donde vivimos nosotros. There may be fierce opposition to the gospel, Quizá haya una feroz oposición al Evangelio, but not where we're preaching. pero no donde estamos predicando. Everyone else might be struggling down in the valley, Todos los demás pueden estar batallando en el valle, but up here on the mountain, pero aquí arriba en el monte we're having this tremendous tenemos esta tremenda mountaintop experience. experiencia de tope de montaña. Of course, God loves us. Por supuesto que Dios nos ama. We're obeying His commands. Estamos obedeciendo sus We're mandamientos. standing up heroically for the Estamos poniéndonos kingdom. delante de Él heroicamente, delante del reino. Why wouldn't God love us? ¿Por qué no habría de amarnos Dios? Of course, God is showing us favor. Por supuesto que Dios nos está dando de su favor. Now, I'm fairly sure Ahora estoy bien seguro that that is exactly what Elijah was thinking. que esto es exactamente lo que Elías estaba pensando. As he left Mount Carmel Cuando se fue del Monte Carmelo, on that famous day en ese día famoso, when the prophets of cuando Baal los profetas de Baal were exposed as frauds. fueron expuestos como fraudulentos. This prophetic ministry Este ministerio profético is going really well va muy bien at the end of chapter 18. al final del capítulo 18. And God is pleased with me, I'm sure he Y thought. Dios está satisfecho conmigo, estoy seguro que pensaba. The forces of darkness have been defeated. Las fuerzas de la oscuridad han sido vencidas. So now Elijah says to himself, Así que ahora Elías se dice a sí mismo, let's head for Ahab's military base vayamos a la base militar de Acab, in Jezreel en Jezreel, and celebrate this y success. celebremos este éxito. The worship of the Lord has been resurrected. La alabanza del Señor ha sido resucitada. We can all sleep more easily tonight. Todos podemos dormir más fácilmente, más tranquilamente esta noche. But that's not what actually happens Pero eso no es lo que sucede realmente in this Elijah story. en esta historia de Elías. What actually happens Lo next que sucede de hecho más adelante is that Queen Jezebel, es que la reina Jezebel, sitting there in Jezreel, sentada ahí en Jezreel, the real power in the kingdom of Israel, el verdadero poder en el reino de Israel, she proves ella prueba, much more resilient o ella muestra mucha más resistencia in the face of trouble, frente a los problemas, much more resilient than her husband. mucho más resistente que su marido. A defeated Ahab Un Acab vencido reports to her llega y se reporta con ella what nasty old Elijah had done to lo him, que este malvado Elías le había hecho a él. and Jezebel takes decisive action. Y Jezebel toma una acción decisiva. Elijah may think Elías podría pensar that her gods have been defeated. que sus dioses han sido vencidos. King Ahab may believe El rey Acab podría that pensar her gods have been defeated. que sus dioses habían sido vencidos. But Jezebel's faith is strong. Pero la fe de Jezebel es grande, fuerte.
May the gods deal with me que los dioses hagan conmigo, liden conmigo very severely. muy severamente. She says this to Elijah. Eso le dice a If Elías. by this time tomorrow Si para esta hora mañana I do not make your life no hago tu vida like one of those Baal prophets. como la de esos profetas de Baal. To Jezebel, Para Jezebel, the false gods are very much alive. los dioses falsos están muy vivos. She takes an oath here in their name. Ella toma un juramento aquí en el nombre de ellos. So this is no doubt surprising. Así que esto es sin duda sorprendente. And the question is, as we read, Y la pregunta es, mientras leemos, and you have to imagine we don't know the y story, tienes que imaginarte que no conocemos la historia, the question at this point is, la pregunta en este punto es, what do we expect of Elijah now? ¿qué esperamos de Elías ahora? Here is a man who has single-handedly He aquí un hombre que de él mismo solo taken on Ahab se enfrentó a Acab and all his religious functionaries, y a todos sus funcionarios religiosos, and he has won. y tiene uno. He's Ya a le ganó, person, perdón. he's a person of such steadfast faith Él es una persona de una fe tan firme that he has been able to resist que ha sido capaz de resistir the peer pressure of all of his countrymen. la presión de todos sus compañeros He has not país. conformed to the new religious arrangements. No se ha conformado a los nuevos arreglos religiosos. He has faithfully continued in his old ways. Ha continuado fielmente en sus caminos que ya tenía. This is a man with faith to live, Este es un hombre con fe para vivir, without normal food and drink in a desert, sin comida normal y bebida en un desierto, to travel to a dangerous foreign country que puede viajar a un país peligroso extranjero, where he's able to raise the dead. donde es capaz de levantar a los muertos. This is a man of Este es faith. un hombre de fe. He's somebody who always obeys the word of the Lord. Es alguien que siempre obedece la palabra del Señor. So we expect him to stand firm, do we not? Así que lo esperamos que se quede bien parado firme, ¿verdad? We expect him to ignore Jezebel's word Esperamos que ignore las palabras de because Jezebel, it's not God's word. porque no son las palabras de We Dios. expect him to go on to finish what he started, Esperamos que siga adelante y termine lo que empezó, maybe performing more miracles in the quizás haciendo más process. milagros en el proceso, But that's not what we find. pero eso no es lo que encontramos. We read this. Ya lo leímos. What we find in chapter 19 Lo que encontramos en el capítulo 19 is a prophet in retreat, es un profeta en retirada, a prophet in a state of mental and emotional collapse, es un profeta en un estado de mental y emocional de colapso, a prophet in a spiritual crisis, un profeta en una crisis espiritual, a prophet in a deep depression. un profeta en una profunda depresión. That's what we find in chapter 19. A eso es lo que encontramos en el capítulo 19. He was afraid, Tuvo miedo, we are told, se nos dice, and he ran away. y escapó, huyó. Thus far, he has been a man of faith and courage, Hasta ahorita ha sido un hombre de fe y de valor, a man who trusts God for miracles. un hombre que confía en Dios por milagros. He's gone to hide before, Ya se ha ido a esconder anteriormente, only when God tells him solamente to, cuando Dios se lo decía, not otherwise. no de otra manera. But here in chapter 19, Pero aquí en el capítulo 19, Elijah runs. Elías corre. The words of one opponent, Las palabras de un oponente, just one, solo uno, are enough to send him son suficientes para enviarlo into a prophetic tailspin. a una caída profética. The word of Jezebel La palabra de Jezebel achieves logra what the words of all the men in this story lo que las palabras de todos los hombres en esta historia could not achieve. no pudieron lograr. And Elijah runs Y Elías corre, without any word of the Lord sin ninguna palabra del Señor, telling him to run. diciéndole que se vaya. In fact, the word of the De Lord hecho, la palabra de Dios does not appear in this passage no aparece en este pasaje until verse 9. hasta el verso 9. And the word of the Lord Y la there palabra del Señor ahí is a question. es una pregunta. What exactly are you doing here, Elijah? ¿Qué exactamente estás haciendo aquí, Elías? What on earth are you doing here, Elijah? ¿Qué negocios tienes aquí, Elías? I didn't send you here. Yo no te envié aquí. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? And later in verse Y 15, después en el verso 15, a divine command, una orden divina. go back north, Devuélvete al norte, go back to your ministry. vuelve a tu ministerio. And so we realize very Así quickly que nos damos cuenta muy rápidamente
This journey from Jezreel down to the south que este viaje de Jezreel al sur is not on God's agenda. no está en la agenda de It's Dios. not God's word that produces this. No es la palabra de Dios que produce It's not esto. the word of the Lord. No es la palabra del It's the Señor. word of Es la Jezebel. palabra de Jezebel. And Elijah runs. Y Elías corre. Now that's extraordinary. Por eso es extraordinario. But here's the thing about it. Pero esto es el asunto con esto. It's also rather wonderful. También es maravilloso. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Because it's real. Porque es real. The story describes reality. La historia describe la realidad. The whole Bible describes reality. Toda la Biblia describe la realidad. As we read it, we recognize it. Mientras leemos lo reconocemos. These narratives tell us the truth, Estas narrativas nos cuentan la verdad. not just about God, No solamente de Dios, but also about our own lives. sino también de nuestras propias vidas. And what the Bible tells us about Y life, que lo que la Biblia nos dice acerca de la vida, one of the things, una de las cosas, is this. es esto. Even the most dedicated people, Aún la gente más dedicada, even the most wonderful heroes of the faith, aún los más maravillosos héroes de la fe, are never other than no son otra cosa que complicated, complicados very human y muy humanos beings, seres, capable of personas, great heights, capaces de grandes alturas, but also capable of great lows. pero también capaces de llegar muy bajo. Even prophets, Aún los profetas, with their mountaintop con sus experiences, experiencias del tope de la montaña, can find themselves soon se afterwards confinan a sí mismos muy down poco in the después valley of despair. hasta el valle de la desesperanza. Because human beings Porque los seres humanos are always siempre merely mortal beings. son simples seres mortales, They are not gods. no son dioses. And there is no idea in the Bible Y no hay ninguna idea en la Biblia that the purpose of our human life que el propósito de nuestra vida humana is to escape our humanity, sea escapar la humanidad, transcend it somehow, trascenderla de alguna manera, rise above flesh and blood, levantarse por encima de la carne y hueso and enter into the world of pure spirit. y entrar en el mundo de puro espiritualidad, espíritu. There were ancient philosophies that taught that. Sorry, say again. Yeah, pero say it again, I didn't get it. Oh, that last bit? Yeah, dale. I can't remember. No, see, let's try this. There is no idea in the Bible No hay idea en la Biblia that the purpose of human que el life propósito de la vida humana is to escape our humanity sea escapar nuestra humanidad and enter into the world y entrar al mundo of pure de spirit. puro espíritu. Now, there were ancient philosophies that taught that, Ahora, había filosofías antiguas que decían eso, and the early church had to battle with them. y la iglesia primitiva tenía que batallar con ello. There were philosophies in the ancient world Había filosofías en el mundo antiguo that said we are actually fundamentally que spirits, decía somos fundamentalmente espíritus de and hecho we are trapped in our y bodies, estamos atrapados en nuestros cuerpos and the whole point is to escape the prison. y todo el punto o lo importante aquí es escapar de esa So prisión. the early church rejected that Pero la idea, iglesia primitiva rechazaba esa idea because the spiritual journey described in Scripture porque el viaje espiritual descrito en la escritura is described in terms of es un paso en términos de honest, honestidad, broken, quebrantada, often faltering attempts a menudo intentos que fallan, to tropiezan, be a human being, de ser un ser humano, a person made in the image of una God, persona hecha en la imagen de Dios, in all the physical, en todo el físico, intellectual, intelectual, spiritual dimensions en toda dimensión espiritual, física e intelectual. that are involved in that. Eso es lo que estamos nosotros tratando de. God did not make a mistake Dios no cometió un error, in making us embodied beings, hacernos personas en un cuerpo, which is why, of lo course, cual es por eso we believe in the resurrection of the body, creemos en la resurrección del cuerpo, not just escaping into the no clouds, solamente escapar a las nubes, or at least we believe in the resurrection of the o body al menos creemos en la resurrección del cuerpo when we're thinking straight, cuando estamos pensando when we're correctamente, thinking biblically. cuando estamos pensando bíblicamente. And it's this way for all of us. Y es de esta manera para todos nosotros. It's this way with every character in Scripture, Es de esta manera con todos los personajes de la escritura, except one, of course. excepto uno por supuesto. And this is how it is with Elijah. Y esto así fue con Elías. He runs with his servant. Él corrió con su siervo.
He runs a long way corre un largo camino from Jezreel desde Jezreel all the way down to Beersheba, hasta Berseba, as far away from Jezebel as he can tan get. lejos como se podía ir de Jezebel. And when he reaches Y Beersheba, cuando llega a Berseba, he goes even further. él se va aún más lejos. He heads alone into the desert. Se mete hasta el desierto y hacia al sur. He really wants to get away. Realmente quiere huir. He's looking Él está buscando for a lonely place un lugar solitario in which to die, en donde morir. an isolated man Un hombre como hombre aislado, sitting depressed sentado deprimido under an isolated tree. bajo un árbol aislado. Verse 4 tells us El verso 4 nos dice he's had enough. que ya se ha tenido suficiente, se ha cansado. He's a bit like Jonah. Es un poquito como You Jonás. remember Jonah, ¿Se acuerdan de Jonás? another prophet Otro profeta traveling to a faraway place viajando a un lugar lejano without a divine travel permit. sin un permiso divino de viaje. Jonah is commanded by God A Jonás le manda a Dios to go to Nineveh. que vaya a Nínive. He doesn't like the assignment, No le gusta la tarea, so he heads off for Tarshish así que se va instead. hasta Tarsis. In much the same way, Más o menos igual, de la misma manera. Elijah finds himself Elías se encuentra a sí mismo in the desert beyond Beersheba. en el desierto más allá de Berseba. And here we observe a very wonderful thing. Y aquí observamos una cosa muy maravillosa. And this is really the focal point of what I want to Y say. esto es realmente el punto focal de lo que yo quiero decir. God loves us when our ministry is going well, Dios nos ama cuando nuestro ministerio está yendo bien, when we are victorious, cuando somos victoriosos, successful, exitosos, making great advances for the haciendo sake of the grandes gospel, avances para el reino de Dios, el Evangelio, and when other people are not letting us down. y cuando otras gentes no nos dejan abajo, abandonan. But does God love us Pero nos ama Dios in our ministries en nuestros ministerios when we are failing, cuando estamos fallando, when we have no faith, cuando no tenemos fe, when we do not obey, cuando no obedecemos, when we are in despair? cuando estamos desesperanzados? That's the question that this passage is asking. Esta es la pregunta que este pasaje está haciendo. And here's the wonderful answer. Y aquí la maravillosa respuesta. Elijah may have temporarily abandoned God's path, Elías puede haber temporalmente abandonado el camino de Dios, like Jonah again. como Jonás una vez más. Elijah's preference Las preferencias de Elías, la preferencia de Elías, is to die Es- rather than go on. morir en vez de seguir adelante. So Elijah may well have abandoned God, Así que Elías puede haber abandonado a Dios, but here's the thing. pero esta es la cosa. God has not abandoned Dios no Elijah. ha abandonado a Elías. The Bible understands the human side of the relationship La Biblia entiende el lado humano de la relación in terms of humanness and not godlikeness, en términos de ser humano, sino como Dios, in terms of dust and frailty en términos de polvo y de fragilidad and y sinfulness pecaminosidad, and waywardness y es de salirse del camino and fickleness. y dejar las cosas así tiradas. But on the other side of that Pero por relationship, el otro lado de esa relación we find a person of a very different character, encontramos una persona de un carácter muy a distinto, divine person una persona divina, with an eternally consistent character con un carácter consistente eternamente, who never gives in to darkness, que nunca deja entrar oscuridad. a person who can get angry Una persona que puede molestarse, but is enojarse, much more interested in grace and love, pero está mucho más interesado en gracia y en amor, in looking for lost sheep till en he buscar finds ovejas perdidas hasta que las encuentra. a patient person, Una persona paciente, a long-suffering una person persona con longanimidad. who doesn't abandon people No abandona personas because they fall short of his porque se expectations. quedan cortos de sus expectativas. That's what the Bible teaches us about who God is. Esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios. And so here in 1 Kings 19, Así que aquí en Primera de Reyes 19, the runaway Elijah Elías el que huye is juxtaposed está en juxtaposición with the gentle seeker, con un amoroso buscador the gentle seeker who is God himself. que es el mismo Dios. Jezebel has sent a messenger to Elijah. Jezebel ha enviado un mensajero a Elías. This has induced panic in the prophet. Esto ha inducido pánico en el profeta. And now, in response to that terrible messenger, Ahora, en respuesta a ese terrible mensajero, God sends a messenger of his own. Dios envía su propio mensajero. And what's the message? ¿Y cuál es el mensaje?
Now, before we get to the Bible's answer of the message, Antes de que lleguemos a la respuesta de la Biblia del mensaje, what do you think you and I might have said to Elijah? ¿qué crees que tú y yo le podíamos haber dicho a Elías? Come on, Elijah, get a grip on yourself. Vamos, Elías, compórtate, Get back on the job. vuélvete al trabajo. You need to get up Necesitas levantarte from your sleep de tu sueño and pray. y orar. You need to do more Bible study Necesitas estudiar más Biblia so you are better prepared for bad circumstances. para que seas mejor preparado para las circunstancias malas. You and I might have said those things Tú y yo podríamos haber dicho esas cosas. because we're nowhere near as generous as God Porque is. no somos tan generosos como es Dios. And maybe we think that's what God should have done Y quizá pensamos que es lo que Dios debía haber hecho. because we have some very strange ideas about spirituality. Porque tenemos unas ideas muy raras acerca de la espiritualidad. And some of them are not very biblical. Y muchas de ellas no son muy bíblicas. Some of them don't really give a place to our physicality, Muchas de ellas no dan lugar a nuestra fisicalidad, o sea, for the wonderful reality of our humanness. a la maravillosa realidad de ser un ser humano. But among the many wonderful things about God Pero entre las muchas cosas maravillosas de Dios is that God does not sign up to our faulty theology. es que Dios no se alinea con nuestra teología falsa. And so God says none of those things to Así que Elijah. Dios no le dice ninguna de esas cosas a Elías. Notice there's no criticism at this point of the Fíjense que hasta prophet. este punto no hay ninguna crítica del profeta. There's no blame at this point. No le echan ninguna culpa hasta este There's no punto. exhortation to be more No spiritual. hay ninguna exhortación a que sea más espiritual. What God says to Elijah Lo que Dios le is, dice a Elías es, get up and eat. levántate y come. Very ordinary. Muy ordinario. Get up and eat. Levántate y come. And then he allows him to go back to sleep. Y luego le permite que se vuelva a dormir. And later he wakes him up Y después lo despierta to give him more food and drink. para darle más alimento y bebida. And then to have more sleep. Y luego más dormir. God takes our humanness Dios toma nuestra humanidad way more seriously mucho más seriamente than we often take que it. nosotros a menudo la tomamos. Sometimes this is what we need on our own journey. A veces esto es lo que necesitamos en nuestro propio viaje. Just ordinary things Cosas ordinarias, like food and drink and como sleep. alimento y bebida y sueño. Nothing special. Nada especial. We just need ordinary things. Necesitamos solo cosas ordinarias. And when we embrace these ordinary Y things, cuando recibimos estas cosas ordinarias, we are refreshed. somos refrescados. We can go on again with Y God. podemos seguir adelante una vez más con Dios. I'm sorry to say, Lo siento que decir it took me a long time in my own life que me tomó mucho tiempo en mi propia vida to work this out. poder entender esto. And I hope it doesn't take you so Y long. espero que a ustedes no les tome tanto tiempo. The ordinary things of life are not to be despised. Las cosas ordinarias de la vida no deben ser despreciadas. And in fact, we cannot despise them Y de hecho no podemos despreciarlas without serious sin consequences. consecuencias serias. So here it is with Elijah. Así que aquí con Elías He está. is what we would call burnt out. Él está lo que le llamamos desgastado, cansado, agotado. And he doesn't only need prayer, Y no solamente necesita oración, he also needs food and drink and sleep. también necesita alimento, bebida y sueño. And God Descanso. knows this. Dios sabe esto. God provides these things. Dios provee estas cosas. And while he's doing Y it, mientras está haciéndolo, he doesn't say anything yet no le dice nada todavía to a Elijah Elías about this misguided journey. acerca de este viaje que And está what's wrong with correcto y qué es lo malo que tiene. He simply points out to the prophet Simplemente le dice al profeta, that in all honesty, con toda honestidad, he's not very well prepared for the journey. que no está muy bien preparado para el viaje. Get up and eat, he says, Levántate y come, le dice, through the angel, a través del ángel, because the journey is too much for you. porque el viaje es demasiado para ti. Why is the journey too much? ¿Por qué es demasiado el viaje? Because there's more to this journey than Elijah had previously thought. Porque hay más acerca de este viaje que Elías había pensado previamente. Elijah thought as he sat under that tree Elías pensó mientras se sentó bajo ese árbol that his journey was over, que su viaje había acabado, that he had had enough. que ya había tenido suficiente. But now the angel tells him Pero ahora el ángel le dice to fortify himself que se fortifique a sí mismo for the further fortalezca journey para el viaje mayor that he had no idea of when he set out. que no tiene idea a dónde lo va a llevar. And it's a journey that's going to be too much for Y him es un viaje que va a ser demasiado para él, unless he eats and drinks. a menos que beba y coma. Notice, Fíjense, God already knows where Elijah is going. Dios ya sabe a dónde va Elías. Elijah doesn't. Elías no.
And God provides Elijah with what he needs to get Y there. Dios le provee a Elías lo que necesita para llegar hasta allá. Those of you who were there yesterday, you remember Psalm 23. Ustedes que estuvieron aquí ayer recordarán el Salmo 23. Even though Elijah himself does not have the means Aunque Elías mismo no tiene los medios nor the intention ni la intención of getting to the end of the de journey, llegar al final del viaje, God is in control, Dios está en control. as God is in control of all our journeys, Como Dios está en control de todos nuestros viajes, even when we are off track, aun cuando estamos fuera del camino, even when we are in the desert. aun cuando estamos en el desierto. That's just how good God is. Así de bueno es Dios. He brings even our wrong-headed journeys Aún nuestros viajes necios to a good ending, los lleva a un buen final. and he provides for us along the way. Y Él provee para nosotros durante ese camino. I sometimes have people say to me, A veces viene gente que me dice, you know, I think I missed the will of God ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué, me perdí de la voluntad de Dios. back when I was 23 or something. Allá cuando tenía como 23 años o algo And así. I feel as if I've never got back on track. Y siento como que nunca me volví a meter al camino correcto. And my answer to that person Y mi is, respuesta a esa persona es, you may feel you missed the path, que podrás pensar o sentir que te perdiste del camino, but I can assure you that God has been working pero yo te puedo asegurar que Dios ha estado trabajando all the way through todo este camino to make sure that that path para asegurarte que ese camino rejoins the right path se reúne con el camino correcto further down the road. más adelante en el camino. This is the grace of God. Esta es la gracia de Dios. The God who provided for Israel on their journey, El Dios que provee para Israel en su viaje. and after all, they were not paragons of virtue, Y después que ellos no eran unos ejemplos de virtud. and the God who provides for Elijah here, Y el Dios que provee para Elías aquí. our God, Nuestro Dios. who walks with us, you remember, Que camina con nosotros, recordarán. even in the valley of the shadow of Aún death, en el valle de la sombra y de la muerte. walks with us in the midst of ministry, Camina con nosotros en medio del ministerio. even when ministry is not going well. Aún cuando el ministerio no va bien. And so Elijah eventually arrives Así que Elías eventualmente llega at a destination a un destino he had no idea he was heading for. que no tenía idea que él iba para allá. He arrives at Mount Horeb. Llega al monte Horeb. He's still not in good shape. No está en buen estado todavía. You see this in verse 9, Y esto lo ves en el verso 9. because we're told Porque se nos dice that when he gets que there, cuando llegó ahí, he chooses for his accommodation escogió por su habitación, a cave. para quedarse en una cueva. Now just think about that. Ahora piensa en eso. I don't think a cave No pienso que una cueva is a great location sea un gran lugar for somebody struggling with depression para alguien que está batallando con depresión or despair. o con desesperanza. I can't imagine any counselor suggesting it. No puedo imaginarme que algún consejero te lo sugiera. I'm feeling very down at the Me moment. siento muy caído en el Well, I have momento. this cave I could Tengo send you to. esta cueva a la que te puedo enviar. It's just not going to happen. Pero no va a pasar. It's a very dark Es place un lugar muy oscuro for somebody who's in a very dark mood. para alguien que esté en un ambiente o en un ánimo muy caído. And the darkness of Elijah's mood Y la oscuridad del ánimo de Elías is really well es illustrated muy bien ilustrada in his answer to the question of God. en su respuesta a Dios, a la pregunta de Dios. What are you doing here, Elijah? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? And in reply, Y él le responde, Elijah only speaks Elías solo habla about what has been going wrong. de lo que está pasando mal. He gives a list of all the things Le da una lista de todas las that cosas have not been going well in Israel, que no han estado funcionando bien en Israel. which is partly what depression does to you. Que es lo que parte de lo que la depresión te dice a It ti. gives you a selective memory. Te da una memoria selectiva. He's a man suffering from selective Él es un memory. hombre sufriendo con memoria selectiva. So he mentions none of the things that have just been going right, Y no menciona ninguna de las cosas que han pasado bien, only the things that have been going wrong. solamente las cosas que han This is estado also pasando very mal. human. Y esto también es muy humano. This is why there's so much in the Bible Es por esto que hay tanto en la Biblia about the importance of memory acerca de la importancia de la memoria, del to recuerdo, to a healthy spirituality. de una espiritualidad sana. And we explored that theme Y yesterday. exploramos ese punto ayer. Elijah's great problem at this point El gran problema de Elías en este punto is that he has forgotten. es que él ha olvidado.
He has forgotten to think theologically. Él ha olvidado pensar teológicamente. He has forgotten to think biblically. Él ha olvidado pensar bíblicamente. And because he has Y forgotten, puesto que él ha olvidado, Jezebel's resistance la resistencia de Jezebel has turned a massive victory ha convertido una victoria masiva into an overwhelming defeat en una derrota sobrecogedora in his mind. en su mente. And what he most needs at the Y moment lo que más necesita él en ese momento is to be reminded of the past, es ser recordado del pasado. to remember who God is, Recordar quién es Dios, to remember what God has done, recordar lo que Dios ha hecho and in remembering, y al recordar to regain his sense of que perspective, recobre su sentido de perspectiva, especially about himself. especialmente acerca de sí mismo. And that's what God, Y eso es lo que Dios, in the next bit of this story, en esa próxima porción de la historia, sets out to help Elijah to do, ayuda a que Elías haga lovingly, amorosamente, graciously, lleno de gracia, gently, amablemente, as cuidadosamente, chapter 19 comes to its end. cuando el capítulo 19 llega a este He final. gives Elijah Él le da a Elías another mountaintop otra experience experiencia de tope de la montaña to match the one on Mount Carmel. para que sea igual que la del Monte Carmelo. It's a reminder Es un recordatorio in the wind, en el viento, the earthquake, el and the terremoto fire, y el fuego. a reminder of the power of God Son un recordatorio del poder de Dios that was displayed on that other que fue mountain. mostrado en aquella otra montaña. And Elijah needs this reminder, Y Elías necesita este recordatorio, because as with anyone who's in lament, porque como toda persona que está en lamento, he needs to set his troubles necesita poner sus problemas within the much larger story. dentro de la historia más grande. I love this story. Me encanta esta historia. Elijah is one of our great teachers, Elías es uno de nuestros grandes maestros, but he doesn't always teach us the same thing. pero no siempre nos enseña la misma cosa. Elijah is our great teacher. Elías es nuestro gran maestro In 1 Kings 17 and en 18, Primera de Reyes 17 y 18 about faith and courage acerca de fe y de valor in the midst of en adversity. medio de la adversidad. He's the great example Él es el gran ejemplo of believing in de creer en and worshiping the one true y God, adorar al Dios verdadero, even when an entire culture aun cuando toda una cultura has stopped doing ha that. dejado de hacerlo. So he's a great teacher on those themes. Así que es un gran maestro en esos temas. He teaches us these Él nos things enseña estas cosas in his strength, en su fortaleza, but he's also a great teacher pero también es un gran maestro in 1 Kings 19 en Primera de Reyes in a 19 different way. de una manera distinta. In this chapter, En este capítulo, Elijah teaches us important Elías things nos enseña cosas importantes in his weakness, en su debilidad, because it's in his weakness, porque es en su debilidad, even more clearly than in his strength, aún más claramente que en su fortaleza, that we penetrate que penetramos to the very heart al mismo of corazón who God de is quién es Dios in Scripture. en la Escritura. God loves us, Dios nos ama, not only in our strength, no solamente en nuestra fortaleza, but also in our pero weakness. también en nuestra debilidad. The story of Elijah La historia de Elías proves that this is true, nos prueba que esto es cierto and it shows us something y nos muestra algo of the depths of God's love for us. de la profundidad del amor de Dios para nosotros. And I am very grateful Yo estoy muy agradecido that that is what this scripture does. que esto es lo que hace la Escritura. Amen. Amén.